Muy buenas noches. Esta es una nueva reunión de el grupo Café Marcos Escudero, que se va a referir al balance energético y el sector eléctrico. Vamos a tener la participación de Enrique Gómez D'Ángelo, quienes nos van a responder o tratar de explicar la situación sobre los actuales desafíos que atraviesa el sector, cuáles son las fuentes de generación eléctrica, cuál es el balance actual y qué proyecciones tiene, cuál es el rol del sector privado, podemos exportar electricidad, cómo evalúan ellos las políticas hacia el sector. Enrique Gómez D'Ángelo, él es ingeniero eléctrico con PhD en economía, él ha sido gerente general de ENDE, consultor especializado en el sector eléctrico y en análisis económico y planificación del sector eléctrico, y ha sido docente en varias universidades bolivianas. Le cedo el micrófono al ingeniero Gómez. Enrique, por favor. Muy bien, la tesis que yo estoy presentando es la constatación de que el sector eléctrico boliviano en el área de generación está enfrentando una crisis financiera seria. En este cuadro muestro que el 68% de la energía generada, perdón, de la potencia instalada en el año 2022 corresponde a centrales termoeléctricas, el 21% a centrales hidroeléctricas y aproximadamente el 10% a centrales eólicas, solares y de biomasa. Existe un gran desequilibrio entre la demanda máxima y la capacidad efectiva instalada. Mientras la demanda es del orden de 1.650 megavatios, la potencia efectiva instalada es más del doble de eso, lo cual evidencia la ineficiencia de una exagerada inversión que no es bien utilizada. Entre las empresas generadoras privadas tengo estas tres: Sinergia, COBE, Hidrobol y COBE, que están en La Paz, y lo que quiero mostrar abajo en la última fila son las rentabilidades. COBE e Hidrobol tienen rentabilidades negativas y Sinergia unas rentabilidades ridículas. Si miramos las empresas estatales, que en su mayoría son termoeléctricas, con excepción de Corani, vemos también un desastre financiero, con rentabilidades negativas o mínimas, excepto por Corani, que tiene rentabilidades del orden de 3%, que son relativamente modestas. Se concluye que las rentabilidades del sector de generación son insuficientes para atraer nuevas inversiones del sector privado. En el sector estatal también las rentabilidades son insuficientes, a pesar de que las empresas estatales acceden a créditos en condiciones concesionales. Las empresas distribuidoras tienen una mejor suerte. Vemos que la empresa distribuidora de La Paz tiene excelentes rentabilidades. Elfec en Cochabamba, razonablemente buenas, pero CRE, la empresa distribuidora de Santa Cruz, rentabilidades muy bajas. Yo concluyo de esto que aparentemente se está dando un trato diferente a las empresas privadas y a las empresas públicas de distribución a través del aparato de regulación de Bolivia. Las rentabilidades del sector privado son, pues, evidentemente insuficientes para sostener una expansión del sector de distribución.
Después he obtenido estas rentabilidades de ende transmisión muy buenas, del orden de aproximándose al 10%, y ende corporación también. O sea, la crisis está centrada en el sector de generación sobre todo. Concluyo diciendo que en transmisión y ende corporación las rentabilidades obtenidas son razonables para viabilizar nuevas inversiones, aunque se percibe una diferencia significativa en el tratamiento impositivo, porque ENDE tiene un impuesto de $100,000, o perdón, 100 millones de bolivianos, con utilidades de 511 millones. Pero vemos que ENDE Corporación tiene el doble de utilidades y reporta un impuesto a las utilidades menor, ¿no? Esto no he podido responder a qué se debe. En conclusión, en generación las rentabilidades son insuficientes, tanto para el sector privado como para el sector público. En transmisión, razonablemente buenas, y en distribución, atractivas, excepto para el sector privado. ¿A qué se debe la crisis financiera del sector de generación de electricidad? Esta es la pregunta que quiero empezar a responder. En Bolivia, el sector de generación es regulado pretendiendo que se aproxime su operación a condiciones de competencia perfecta, de un mercado de competencia perfecta, donde hay equilibrio entre la demanda y la oferta, y el precio de equilibrio corresponde al costo marginal. Las empresas generadoras reciben una remuneración binomial, quiere decir de dos productos, de dos subproductos eléctricos, la capacidad de potencia y la energía entregada. En el caso de la energía, el CNDC es responsable de organizar todo el despacho técnico en tiempo real, determinando cada 15 minutos el costo marginal, que es el costo variable de la última unidad despachada. Y este precio se paga a todos los generadores que estaban operando en ese momento. En cambio, por parte de la potencia, también es definida por el CNDC, pero con frecuencia semestral. El último ejercicio realizado estimó que la unidad marginal es una turbina de gas natural de ciclo abierto de 57 megavatios de potencia y un costo de inversión equivalente de $327 por kilovatio. Con base en esta información, se calculó un precio base de la potencia de $9,6 por kilovatio mes. Bien, ahora veamos cómo ha sido la evolución de los precios recibidos por los generadores. Vemos que la cadena de producción empieza con los generadores que entregan su energía al sistema, al mercado mayorista en un punto, y eso se denomina inyecciones. Hay un precio de inyección. Luego, las empresas distribuidoras y los consumidores no regulados retiran esa energía y esa potencia en un punto que se denomina retiro, ¿no? Y finalmente, después, las empresas distribuidoras entregan la energía al consumidor final y hay una tarifa final de consumo. Bien, los precios recibidos por los generadores desde el año 2000, expresados en bolivianos constantes del año 2016, muestran en rojo
una ligera tendencia hacia precios menores históricamente. En la línea azul, los precios de la energía también son descendentes. En cambio, en verde he puesto el pago que estas empresas realizan por el servicio de transmisión, que sobre todo en los últimos años se ha elevado. Entonces, la remuneración neta que reciben las empresas generadoras se ha ido disminuyendo en el tiempo. Aquí he mostrado la distribución porcentual de la tarifa final. Si la tarifa final en el año 2000 era 100, 45 era pagado al distribuidor por su servicio, 9% al transportador y 46% a los generadores. A través del tiempo, vemos primero un fuerte incremento de la porción que corresponde al transmisor, mientras que en la distribución se mantiene más o menos constante en torno al 50%. Por lo tanto, el que sufre una disminución es el sector de generación. Concluyo diciendo que la reducción de los precios que paga el consumidor final, que también ha experimentado un descenso histórico, es asumida principalmente por los generadores, ¿no? Entonces, esta disminución de la remuneración de los generadores es el resultado de la subvención al precio del gas natural empleado para generar electricidad. Eso es lo que yo quiero explicar. Si bien el reglamento de operación del mercado eléctrico en el artículo 23 decía que los precios de referencia de los combustibles se determinarán en base a su respectivo costo de oportunidad, tomando en cuenta cuando corresponda los gastos de importación y, por supuesto, los de exportación, impuestos y fletes necesarios. Sin embargo, en contraposición de esto, el Decreto Supremo del 22 de diciembre del año 2000 estableció que el precio del gas natural no puede superar 1,3 dólares por millar de pies cúbicos, expresado incluyendo el impuesto IVA. ¿Por qué hizo esto? Bueno, por dos razones. El año 2000 se inició un periodo de elevación del precio del petróleo en el mercado internacional, que obviamente iba a repercutir en una elevación del precio de exportación del gas natural boliviano al Brasil y a la Argentina. Y como consecuencia también de esto, las empresas generadoras empezaron a declarar precios más altos del gas natural. Aquí muestro en esta curva, en color azul y rojo, el precio de exportación. Y podemos ver que en el año 2000 había una ligera tendencia que después se ha continuado, y los precios que en este momento eran en torno a unos 50 por millar de pies cúbicos o por millón de BTUs, que es aproximadamente lo mismo, históricamente llegaron a superar el nivel de 10. Y en todo este tiempo se ha mantenido congelada la tarifa o el precio del gas natural en 1,30. Dije que las empresas generadoras en el año 2000 empezaron a subir sus declaraciones. Y puedo ver aquí en rosado cómo la empresa Guaracachi empezó a reportar, a declarar precios superiores a 1,5 dólares por millón de BTUs, y llegando inclusive a superar los 2 dólares. Entonces, esto ocasionó temor en el gobierno, y dado que las tarifas estaban
más o menos constantes en torno a los $17 por megavatio, al introducir este decreto se ocasionó una significativa reducción en el precio de la energía. En consecuencia, primero, este control del precio del gas natural no afecta a los generadores termoeléctricos porque ellos compran el gas natural a $1.30 y reciben una remuneración que cubre ese costo. Entonces, no les afecta. La medida perjudica seriamente a los generadores hidroeléctricos, reduciendo la remuneración que reciben por la energía entregada al mercado eléctrico mayorista. Y aquí he hecho un cuadro en el cual muestro cómo actualmente el precio del gas natural sin IVA, expresado en dólares por millón de BTUs, el 1.30 se convierte en 1.22. Y he estudiado el caso de un ciclo combinado muy eficiente, que es el que tiene menores costos marginales, que resulta en un precio, un costo marginal de $15 por megavatio hora. Si en vez de 1.30 ponemos un precio de exportación, no de 10, pero de 5, la tarifa se elevaría de 15 a 41. Un notable incremento que favorecería sin duda significativamente a las empresas generadoras. En conclusión, mi recomendación es que se debería sincerar el precio del gas natural que YPFB cobra a las empresas generadoras. Obviamente, esto resultaría en una elevación del precio de la energía que resolvería el problema financiero de las generadoras hidroeléctricas. Y no tendría ningún impacto negativo ni positivo en las empresas generadoras termoeléctricas, solares, eólicas o de biomasa. El problema es que elevaría el precio de la energía eléctrica a los consumidores finales. Y para evitar un rechazo social a esta elevación de precio, yo diría una posible política sería la de congelar las tarifas eléctricas, pero no para todos los consumidores, solamente para las categorías residencial de bajos ingresos, que actualmente se beneficia de la tarifa dignidad y se identifica porque consumen menos de 70 kilovatios hora por mes. Y aquí tengo los datos de cuántos son los beneficiarios de esta tarifa dignidad. Aproximadamente el 40% de todos los clientes residenciales en todo el país. Y los departamentos más beneficiados, obviamente, son los de menores ingresos. Vemos Potosí con un 67% de los consumidores residenciales o Oruro con un 58%. En cambio, departamentos donde los consumidores tienen mejores ingresos y tienen consumos eléctricos ocasionados sobre todo por el uso del aire acondicionado, como Santa Cruz, tienen un porcentaje menor. Una pregunta que está pendiente todavía es si el subsidio al gas natural no ha perjudicado a los generadores termoeléctricos. ¿Por qué sus rentabilidades son tan bajas? He tratado de responder esto muy superficialmente quizás. Les mostré este cuadro, lo estoy repitiendo, y vemos que las rentabilidades de Guaracachi, Ende Andina, Valle Hermoso, que son principalmente termoeléctricas, pues están en el suelo, ¿no?
y Corani, que es hidroeléctrica, está un poquito mejor. Esto es difícil de entender porque estas empresas reciben créditos del Banco Central en condiciones concesionales para hacer nuevas inversiones. Bueno, he estudiado solamente el caso de Ende Andina, que es la empresa termoeléctrica más importante de Bolivia. Aquí muestro que en el año 2022, Ende Andina ha generado más de la mitad de toda la energía generada en Bolivia. O sea, es una empresa importantísima. He visto que esta empresa está exenta de pagar el impuesto a las utilidades de empresas, porque hay una disposición estatal que dice que como es socia de inversionistas venezolanos, está exenta de ese impuesto. Pero esta empresa no es poca cosa. Su activo supera los 2.000 millones de dólares. No es poca cosa. Y sus rentabilidades son muy bajas. ¿Por qué? Estudiando la remuneración que ha recibido por potencia en los últimos 12 meses, que ha sido de 94 millones de dólares, y aproximadamente estimando una remuneración de 9 dólares por kilovatio mes, estimo que se le ha pagado por una potencia del orden de 870 megavatios. Pero su potencia efectiva es el doble de eso, es de 1.600. Entonces, mi cálculo aproximado me dice que aparentemente el 54% de su potencia no está siendo utilizada, para nada. ¿Y por qué? Es evidente que existe una exagerada inversión. Pero por otra parte, el costo de su inversión es muy elevado, porque miren, el precio base de la potencia era de 327 dólares por kilovatio, suponiendo una turbina de ciclo abierto. De acuerdo con las reglas de juego del sector eléctrico, tomando en cuenta inversiones adicionales de instalación de esta turbina, su costo se elevaría a 550. Pero ahora veo que Ende Andina tiene activos de 2.000 millones de dólares y una capacidad de potencia instalada, no efectiva, sino instalada, de 1.890 megavatios, lo cual equivale a 1.100 dólares por kilovatio. O sea, el doble de lo que cuesta un ciclo abierto, ¿no? Entonces, el precio base de 550 está estimado en base a ciclos abiertos. En cambio, Ende Andina opera con ciclos combinados cuya inversión es superior. ¿Y por qué lo hace? Esa es otra pregunta, ¿no? Veo que Ende Andina prefiere instalar ciclos combinados a pesar de su mayor inversión, porque una posible respuesta es se beneficia de su mayor eficiencia en la utilización del gas natural. Son máquinas súper eficientes. Y esto le permite a Ende Andina generar a costos de la energía inferiores al precio de mercado de la energía. Entonces, conclusión final, las empresas termoeléctricas generadoras tienen capacidad instalada muy en exceso de la demanda y sus ciclos combinados requieren inversiones mayores a los ciclos abiertos. Interrogantes pendientes. ¿Por qué han instalado capacidad excesiva? ¿Querían generar excedentes exportables? ¿De dónde sacaron esta idea? Eso lo mantengo como una pregunta. ¿Por qué han instalado ciclos combinados en vez de ciclos abiertos? Esta es una decisión empresarial que conlleva costos y beneficios.
No es evidente que sea un problema a ser resuelto, simplemente. Su instalación conviene tomando en cuenta los precios de exportación del gas natural. Es la pregunta que hago, ¿no? Recomendaciones finales: elevar el precio de la energía, congelando las tarifas a los clientes residenciales que consumen menos de 70 kilovatios hora. Reforzar la planificación indicativa del sector eléctrico para evitar que los generadores realicen inversiones innecesarias. Gracias.